En esta oportunidad vamos a realizar el tercer ejercicio de sensores, donde vamos a ver una comparación entre exactitud y precisión. El enunciado de este ejercicio dice lo siguiente. Durante el diseño de un equipo de control de temperatura se ensayan 4 sensores, A, B, C y D. Cada uno de estos sensores fue probado tomando 5 lecturas mientras se mantenía una temperatura constante de 18 grados Celsius, dando como resultado los datos consignados en la tabla. Y a partir de esta información nos preguntan cuál sensor ofrece la mayor exactitud y cuál ofrece la mayor precisión. Aquí en la tabla encontramos cada uno de los sensores A, B, C y D y tenemos las 5 lecturas registradas con cada uno de ellos. Para poder resolver este ejercicio tenemos que recordar la definición de exactitud y de precisión. La exactitud se definía como el grado de aproximación al valor verdadero, mientras que la precisión se definía como el grado de dispersión entre las lecturas. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver cuál sería el procedimiento para poder determinar cuál sensor es más exacto y cuál es más preciso a partir de estas diferentes lecturas. En primer lugar, revisemos la exactitud. Para la exactitud, vamos a calcular cuál fue el promedio de las lecturas. Entonces recordemos que el promedio es igual a la suma de los diferentes datos dividido en el número de datos. Entonces, para el caso de estas 5 lecturas, tendríamos que sumar las 5 lecturas de un mismo sensor y dividirlas entre el número de lecturas, que en este caso sería 5. Entonces, para el sensor A, tendríamos que el promedio de lecturas fue de 18.08. Para el sensor B, el promedio fue de 18.02. Para el sensor C, el promedio fue de 17.9. Y para el sensor D, el promedio fue de 17.91. Y una vez tenemos el promedio, lo que hacemos es mirar cuál fue el sensor que se acercó más al valor verdadero. Recordemos que el valor verdadero sería esta temperatura que se mantuvo constante en 18 grados Celsius. Entonces vamos a ver cuál fue el valor promedio que estuvo más cerca de 18, que en este caso sería el sensor B. Entonces, a partir de esto, podríamos decir que el sensor B es el más exacto entre estos 4 sensores. Eso también lo podríamos analizar directamente desde las diferentes lecturas, viendo cuáles estuvieron más cerca del valor real, que sería 18, o cuáles estuvieron más lejos, recordando que las que estén más cerca implican una mayor exactitud y las que estén más lejos implican una menor exactitud. Por ejemplo, aquí para el sensor A podemos ver que esta lectura se alejó en 0.1 de los 18 grados Celsius. Esta lectura se alejó en 0.05, esta fue exactamente 18, esta se alejó en 0.1 y esta se alejó en 0.15. En el caso del sensor B tenemos que esta lectura fue exactamente 18, esta se alejó en 0.05, esta fue exactamente 18, esta se alejó en 0.05 y esta fue nuevamente exacto en 18 grados Celsius. Entonces, si comparamos el sensor A con el sensor B, podemos ver que el sensor B estuvo más cerca en sus diferentes lecturas de ese valor real. Entonces, el sensor B sería más exacto que el A. Si ahora comparamos el sensor B con el sensor C, podemos ver que el sensor C en esta lectura se alejó en 0.05 del valor real. En esta lectura se alejó 0.1, en esta se alejó 0.15, en esta se alejó 0.02 y en esta se alejó 0.2. Entonces nuevamente podemos ver que el sensor B seguiría siendo el más exacto con respecto al C. Y finalmente vamos a comparar el sensor B con el sensor D. Tenemos que el sensor D en esta lectura se alejó en 0.1, en esta lectura se alejó en 0.08, en esta lectura se alejó en 0.09, en esta lectura se alejó en 0.1 y en esta lectura se alejó en 0.09. Entonces nuevamente si comparamos sensor B con sensor D, el sensor B fue el que estuvo más cerca del valor real. Sería el sensor más exacto entre estos 4 sensores.
Ahora vamos a continuar con la precisión. La precisión la podemos asociar con la desviación estándar, que es la encargada de medir el grado de dispersión. La desviación estándar S se calcula como la raíz cuadrada de la sumatoria de la diferencia entre el valor y el promedio de los valores al cuadrado sobre el número de datos n menos 1. Entonces, si aplicamos esta fórmula para estas 5 lecturas del sensor A, tendríamos una desviación estándar de 0.057. Para el sensor B tendríamos una desviación estándar de 0.027. Para el sensor C tendríamos 0.073. Y para el sensor D tendríamos 0.008. Entonces podemos ver que el que ofrece el menor grado de dispersión es el sensor D. Entonces, a partir de esto podemos concluir que el sensor más preciso sería el sensor D. La precisión también la podríamos analizar directamente en las lecturas de cada uno de los sensores, recordando que el sensor más preciso sería aquel que sus lecturas se encuentren más cerca entre sí, y el sensor menos preciso será aquel en el cual sus lecturas se encuentren más lejos entre sí. Si comparamos el sensor A con el sensor B, podemos ver acá que entre esta lectura y esta lectura hubo una diferencia de 0.05. Entre esta lectura y esta lectura hubo una diferencia de 0.05. Entre esta lectura y esta lectura hubo una diferencia de 0.1. Y entre esta lectura y esta otra lectura una diferencia de 0.05. Para el sensor B tenemos que entre esta lectura y esta lectura una diferencia de 0.05, entre esta lectura y esta una diferencia de 0.05, entre esta y esta también hubo una diferencia de 0.05, y entre esta y esta también hubo una diferencia de 0.05. Es decir, que las lecturas del sensor B estuvieron más cerca entre sí que las lecturas del sensor A. Entonces, comparando estos dos sensores, tendríamos que el sensor B sería más preciso. Si ahora comparamos el sensor B con el sensor C, para el sensor C tenemos que entre esta lectura y esta lectura la diferencia fue de 0.05. Entre esta lectura y esta lectura la diferencia también fue de 0.05. Entre esta lectura y esta lectura la diferencia fue de 0.13. La diferencia entre esta lectura y esta lectura fue de 0.18. Entonces, nuevamente, si comparamos sensores B y C, tendríamos que el sensor B fue más preciso. Sus lecturas estuvieron más cerca entre sí. Finalmente, si comparamos el sensor B con el sensor D, tenemos que para el sensor D, entre esta lectura y esta lectura, una diferencia de 0.02. Entre esta lectura y esta lectura, una diferencia de 0.01. Entre esta lectura y esta lectura, una diferencia de 0.01. Y entre esta lectura y esta lectura, también hubo una diferencia de 0.01. O sea, podemos ver que entre el sensor B y el sensor D, las lecturas del sensor D estuvieron más cerca entre sí, separándose normalmente 0.01, mientras que en el caso del sensor B, las lecturas se separaban entre sí por 0.05. Entonces, a partir de esto, podemos concluir que el sensor de estos cuatro, que es más preciso, sería el sensor D. Con esto hemos terminado este tercer video de ejercicio de sensores. Si este video fue de ayuda, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. En una próxima oportunidad estaremos realizando el cuarto ejercicio, donde veremos cómo usar la sensibilidad de un sensor.